bienvenidos a una plática más aquí en JB Galería. Esta tarde le doy la bienvenida al maestro Valo Pulido. Hola, Ketsi, ¿qué tal? Que está aquí con nosotros en la galería y que tenemos aquí la exposición, pero, a ver, Valo, platícanos, ¿cómo iniciaste? ¿Quién es Valo Pulido? Bueno, Cuéntanos. yo, en breve, para no hacerlo muy largo, yo vengo de una familia de rotulistas, pero nadie ejerció ese oficio, pero lo trabajamos. Entonces, tuvimos contacto con los pinceles desde muy temprana edad, igualar colores, etc. Pero a raíz que crezco y todo, yo no sabía qué quería hacer de niño, pero nunca quise hacer como otra cosa que no tuviera que ser con el arte, más no sabía qué. Y empecé primero por la música, intenté ser un músico, pero a raíz de un accidente que tuve en motocicleta tuve que parar en seco, tuve un accidente muy fuerte en una pierna, entonces tuve que calmarme en muchos aspectos en la adolescencia, que son como los años más intensos. Y ahí comencé a pintar, incluso duré un mes en el hospital y de una manera de matar el tiempo empecé a pintar, a pintar. Y a raíz de una subasta que sucedió en una galería en Gavirufraja, por las pintas del 22 de abril, se hizo una pinta de mantas en la Plaza de la Liberación y en ese entonces yo me dediqué a asistir a los artistas. Pero sobró una manta. Ajá. Y la pinté. Y fue la mejor cotizada después de una de Javier Campos Cabello. Entonces fue, bueno, obviamente tal vez pudo haber sido una coincidencia, un accidente, no sé, pero lo tomé como un aliciente. Claro. Comencé a pintar y inicio con una exposición individual en un café que ya desapareció, el Café Treve, que estaba cerca del Exconvento del Carmen. Y pues hay muy buen resultado, vendo unas piezas y de ahí se viene por añadidura otra, entonces como que empecé con el pie derecho. Así inicia esto. ¿Qué dijiste? El universo me está llamando. Y no hay que resistirse a las señales, sí, ¿no? También, claro. O sea, a recibir, ¿no? Sí. Ajá. Oye, y qué padre. Y a ver, cuéntanos, ¿y qué pintaste esa vez en esa manta? Pues como todo fue por... la razón principal era las explosiones del 22 de abril. Creo que pinté un grifo y saliendo una gota como de petróleo. Okay. Yo era muy improvisado y muy a lo que tenía a la mano. Pero se vendió muy bien y no tengo una foto, pero tuvo muy buena respuesta y además yo estaba pintando con grandes maestros como Antonio Ramírez, Balsotto, Chava Rodríguez, entonces para mí era muy emocionante. Que también parte de mi inicio fue que yo empecé a convivir con artistas mucho mayores que yo, como León Chávez Teixeira, Antonio Ramírez, Samuel Melendres, Roberto Pulido, no sé, Abel Galván. Y yo era de cierta forma como la mascota de la banda, ¿sabes? Yo era como el joven, el allegado, el que asistía, el que iba, el que los... El muchachito. El muchachito, sí, me acogieron muy bien, entonces yo era como el joven y gracias a eso tuve un conocimiento directo de muy buena mano porque yo soy un artista autodidacta, entonces fue cada momento que estaba yo con ellos era una clase, el estar platicando, se enfocaban ellos al verme muy joven, les preocupaba como mi futuro, además que yo andaba en los años salvajes de la adolescencia, entonces como que querían que no me fuera por otro lado, porque había energía para, ¿no? Sí. Entonces, bien, se canalizó mi energía en la pintura y estar con las personas indicadas, y eso me ayudó muchísimo en mi formación y en mi carácter como artista. Ay, qué padre. Y por ejemplo, ahorita tienes tu propio taller, pero ¿trabajaste en algún momento con alguno así en específico o no? No, nunca. Compartí estudios el estudio con algunos artistas, como con Roberto Pulido y Samuel Melendres. Se llegó a crear un colectivo que no era tan oficial, pero colectivo La Azotea se llamaba. Y solamente he trabajado con un artista como asistiendo, lo que fue con Waldo Saavedra en el 2005 aproximadamente, para crear un John Lennon gigante que se llevó a La Habana.
Es la única, pero también fue una gran experiencia con Waldo porque pues, es un gran maestro, entonces derrochaba conocimiento, entonces era muy bueno estar aprendiendo de él. Sí, claro, bueno, pues siempre es enriquecedor estar con grandes maestros claro. y que no son envidiosos en la pintura porque te transmiten esa parte, muchos conocimientos y bueno, pues eso es padre porque lo que no se comparte se pierde. Entonces yo creo que todo gran artista tiene esa inquietud de compartirlo y dejarlo latente en otros alumnos. Yo no fui como asistente, fui como un apoyo para ese gran mural. Ese proyecto. Él se apoyó en mí por cómo manejaba yo la espátula y texturas, pero fue una fusión muy buena, muy interesante. Y le agradezco mucho también a él, como a muchos artistas, que entre consejos y charlas siempre surgía el conocimiento. Claro. Y también el verlos trabajar a los artistas, el convivir con ellos, eso fue muy enriquecedor porque es como la clase directa para un artista. Sí, ¿no? porque lo estás viviendo, ellos están trabajando, están viviendo están trabajándolo y bueno, y que te compartan no es tal cual como una clase, digamos, de teórica. Ajá, sí, ya es una práctica totalmente. Ya ves cómo el artista está resolviendo en directo y cómo le surge la problemática de estar haciendo una obra. Sí. Y bueno, y que es real, no es nomás verlo colgado ya en un muro, dices, mira, aquí está sucediendo de la nada, antes era un trapo y ahora ya está. Sí, todo el proceso de... Y hablando de procesos o de técnicas, ¿cuál ha sido tu técnica o con cuál empezaste y cuál ha sido como la que te ha arropado o que te gustaría, o que estás experimentando? Yo empecé con el óleo. Me gusta mucho el acrílico. Ahora los acrílicos son una maravilla. Antes el acrílico tenía una muy mala reputación porque era igual como a vinílica, digamos, así la gente lo pensaba. Pero hay acrílicos con muy buena consistencia. El óleo me encanta, pero hago un coqueteo con ambos. Me gusta el óleo porque por lo rico que es y lo bello y el terminado, pero el acrílico es para lo práctico también porque es un secado mucho más rápido. Ambos, juego con ambos. Uno me da para textura, me gusta el uso de la espátula y bueno, también otros para difuminar. Ambos son especiales. Y cuéntanos de tus esculturas. Pues mira, ¿cómo te metiste al mundo de la escultura? La escultura vino a ser un parteaguas para mí, afortunadamente, porque yo tengo muy poco tiempo en la escultura. Tengo como pintor 28 años, pero tengo del 2010 que inicié con la escultura y todo surge porque hubo una convocatoria para un concurso de escultura que se llamaba Jardín Bicentenario, que era por los 200 años de la Independencia y 100 de la Revolución. Entré de verdad sin esperar nada y salió ganador la pieza. Y el premio era que se quedaba en un parque, la pieza, ellos pagaban la elaboración. Y es una pieza que se llama Nicho de la Patria, que está justo en el Parque Morelos, ya es parte del acervo de la ciudad. Ok. ¿Y es el que es un ave? No, ese es una campana, son semicírculos, que es una campana que está, digámoslo, hundida en el suelo. Y bueno, la escultura para mí viene a ayudarme muchísimo porque cuando la pintura me tiene contra las cuerdas es un bálsamo ponerme a hacer otra cosa. He ganado más premios en escultura que en pintura, es raro, pero me gusta estar trabajando en ambos, en ambas estilos o técnicas, disciplinas, porque son totalmente diferentes. Lo tridimensional es maravilloso y acá en la pintura es del plano crear el volumen, entonces estoy entre una cosa y otra, pero sí, de una manera muy satisfactoria. Sí, porque, y por ejemplo en el material de la escultura, comenzaste con el bronce, pero solamente has trabajado bronce, ¿qué otros materiales trabajas con ellos? Pues he trabajado en el bronce y me he metido a someter el acero, a soldar, a cortar, a quemarme muchísimas veces. Aprendí a soldar, aprendí el tipo
lo rico que es el acero, cómo doblarlo, someterlo y darle forma a una placa que te llega y de pronto verlo materializado. Sí, y dar esos volúmenes. Dar esos volúmenes, y ahí es una cuestión no solamente estético, sino también de física, de que la pieza tienes que hacer un esqueleto para que no se te vaya a caer por el peso. Son cuestiones que por fuera no se ven, pero que tienen que tenernos contempladas para que tenga resistencia tanto en el exterior o no vaya a causar un accidente. Y es muy padre porque es mucho más difícil. Yo le entro a todo, yo me meto dentro de la escultura, me hago responsable, pero me siento muy a gusto de ver que antes era fierros y ahora ya están así. O es como cuando a las telas les pego por detrás y me encanta decir, esto antes era un trapo y ahora es una pintura. Es una... Ajá, sí. Sí. Ay, pues, y platícanos, Valo, por ejemplo, en cuestión de tus exposiciones, de tu trayectoria que has tenido, ¿qué tuvo Valo, qué tiene y en futuro qué va a tener Valo en exposiciones? Pues mira, lo que he tenido ha sido pues un camino afortunado, de cierta forma, con mucho aprendizaje, que creo que todo te lleva a otra cosa, viene por añadidura. Tuve un pasado como artista muy bueno, aprendí mucho, he echado mucho a perder y cada vez me ha llegado el 20 de que antes sentía que lo sabía todo, como todo joven. Y ahora se viene a dar uno cuenta que en realidad que no es así, pero qué bueno, porque la energía que tiene un joven es siempre, y lo agradezco que los jóvenes lo tengan, porque si no es eso, sería muy triste empezar sin ilusiones. Si el joven tiene energía y la ilusión al tope y se quiere comer al mundo. Después te vas dando cuenta en qué plano estás, como en este momento, pero ya con conocimiento, agradeciendo haber partido de esa energía joven y sin conocimientos. Y ahora lo que quiero, en mi caso, es seguir aprendiendo. Que en cuestión de mi pintura siento que estoy volviendo a... Se cierra un círculo, o será como un bucle. Ajá. Vuelvo al origen, pero con más tablas y mayor conocimiento de cuando inicié. Incluso los temas siguen siendo un poco los mismos, la paleta de colores, pero ya con una forma y bases, ¿no? Sí, pues, y vemos a un Valo exactamente como más... vamos a decirlo, con más experiencia, con más fuerza en el pincel, porque digo, yo había visto tus piezas anteriormente y siempre han transmitido esa tranquilidad, esos lugares, pero ahorita hay muchas de las piezas que tenemos aquí en la galería que, bueno, ahora sí que te llevan y te transmiten a esos lugares mágicos. Ahora platícanos de esta exposición que tenemos aquí en casa, aquí en JB Galería, que se llama Postdata, Crónicas de un viajero. Sí, pues mira, postdata, hablemos de lo que es la palabra postdata. La palabra postdata es un próximamente, mejor dicho, un continuará. Un continuará. Siempre tú escribías, cuando los que nos tocó escribir alguna carta, decías todo lo que querías decir, pero siempre dejabas algo abierto, que era un postdata y unos puntos suspensivos. Sí. Y que lo volvías una síntesis. Al terminar decías postdata, te amo, o igual postdata, ya no. Después de que todo lo que habías dicho, pero era hasta una síntesis personal de todo lo que habías escrito y llegabas a un cierto resumen. O un postdata quedaba tal vez, o no sé, quedaba abierto. O que quedaba esa ventana abierta para esa respuesta. Para esa continuidad de conversación por medio de una carta. Y por eso es el título. Y Bitácora de un viajero, pues es que, tomando el tema de cuando uno manejaba las cartas, se utilizaba la estampilla postal, que fue lo primero que yo vi de una manera ilustrativa o artística, más que libros de arte. A mí me llamó muchísimo la atención las estampillas postales. Recuerdo la primera que vi fue una de Singapur y era un barco hermoso sobre un río. Entonces vi que las estampillas tenían imágenes, empecé a buscarlas
Y ahora es un tema nostálgico, ¿no? Ya es Sí. muy raro poner una estampilla postal. Y en este caso estoy haciendo, de cierta forma, un homenaje a ese estampilla postal. Por eso las pinturas tienen un margen punteado que simula el recorte. Ese recorte Ajá. de la estampilla. Y el matasellos que tiene, que es como lo que le da el carácter del lugar donde llegó, una hora, una fecha específica, ¿no? Y le da un carácter de cierta forma tipográfico, donde las letras tienen una composición también, entran a ser formas que adornan el cuadro, Sí. como lo pones. Entonces, y es una bitácora de un viajero, porque son lugares que no en todos yo he estado, pero el viajar no solamente se viaja en físico, se viaja en la imaginación. Tú puedes, si te dicen Japón, tendrás en tu teléfono miles de imágenes de Japón, pero aún así en tu cabeza, cuando vas a dormir y dices Japón, tú creas una imagen de ese Japón. Sí. Y pues en este caso no estamos midiendo la pintura, los viajes por kilómetros, sino por pinceladas. Es lo que estamos haciendo en esta exposición. Sí. Haciendo una invitación a que la gente viaje, porque así es la pintura. La pintura es un viaje que ofreces al espectador y el espectador se puede apropiar de esa pieza y viajar ahí, aunque no hayas estado. Aunque no hayas estado, digo, es un... Ahora sí, como dice Valo, cada pincelada la convertimos en esos recuerdos o en esos futuros que queremos estar ahí en muchas de las veces. Y me encanta porque hay muchas de las piezas que tenemos aquí de lugares especiales que tienen esos pequeños iconos que luego nos trasladan a ese lugar en especial, ¿verdad? Sí, el viaje es ese. La pintura debe de considerarse como un viaje, entonces, y no tendrá sentido ese viaje si no alguien no se lanza de un clavado a una pintura. Sí. Entonces es para mí un gusto de verdad ofrecer esta exposición que se llama Postdata Bitácora de un Viajero, y los invito a todos a este viaje que no es personal, sino que es de todos ustedes. Ay, muchas gracias, Valo. Y sí, pues a todos los invitamos. Va a estar expuesta todo el mes de agosto. La inauguramos el 17 de agosto, si no mal no recuerdo, y va a estar hasta mediados de septiembre. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, sigan las páginas, y estamos aquí en Luis Pérez Verdilla, 525, Colonia Ladrón de Guevara. Y muchas gracias, Valo, por esta entrevista. Sí, gracias. Y espero que cualquier duda que tengan, ahí háganla en nuestros comentarios, y claro que los contestamos con mucho gusto. Y pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Hasta luego.